Sí, buenas noches. Seguimos con la clase de la predicación narrativa guiada por el texto. Nosotros estábamos viendo acerca de este tema que nosotros estábamos analizando, era de cómo encontrar el mensaje central. ¿Mm? Entonces, estuvimos hablando de esta parte, hicimos la práctica, ¿m? Eh, eh, pasos para descubrir el mensaje central. Y allí analizamos Efesios capítulo 6, verso 1 al 4, ¿m? Y después nosotros hemos analizado este texto y luego, en conclusión, el tema era la relación justa entre padres e hijos en la Biblia. Y después, de allí, tenemos que hacer la pregunta al tema central. Entonces, ¿cuál es la relación justa entre padres e hijos? Entonces, el tercer paso corresponde a una respuesta de este tema central, sería que los hijos deben obedecer y honrar a los padres. Y los padres no deben hacerle enojar a los hijos, y después criarlo con amonestación y con disciplina. Entonces, luego, el mensaje central, escrita en una oración, fue que la relación justa entre padres e hijos es que los hijos obedezcan a los padres y honren. Y también los padres deben no provocar la ira, sino criarlo con enseñanza y amonestación en el Señor, ¿no? Entonces, eh, yo le dije la semana pasada que haga un trabajo práctico en la casa, este pasaje de Éxodo capítulo 13, 17 al 22. No sé si alguien la hizo según ese orden. Si no lo hicieron, ahora lo vamos a hacer, pero Alberto está teniendo problemas para ingresar. Alguien ayúdenle a que pueda ingresar, ¿no? A ver, Pastor, sí. hice la tarea. Mm. Ah, hiciste la eh, tarea. Perfecto. Sí, sí, sí. Mm, eh, de lo que estuve sacando en el texto mm, y haciendo lo que estuvimos viendo en la clase, yo puse como tema la intervención de Dios en la salida de los israelitas. mm, Después puse la pregunta, ¿cuándo intervino Dios en la salida de Israel? Y puse, cuando, cuando no llevándolos por un camino riesgoso, haciendo que el pueblo rodease por otro camino, en el traslado de los jueces de José para cumplimiento de su visitación al pueblo y en la guía de la columna de nube y de fuego. Esa es la pregunta y la respuesta. Entonces armé la oración. Se puede ver la intervención de Dios en la salida de Israel, él llevándolo al pueblo por otro camino, también en el traslado de los jueces de José, dándose el cumplimiento de su visitación y en la guía sobrenatural de las columnas de nube y de fuego. mm. Sí, bien. A ver, Eso. otro. Yo hice como tema principal, eh, descubrí a un Dios poderoso, y puse eh, cuál es el poder de Dios demostrado en la palabra de este pasaje, que Dios saca la esclavitud al pueblo de Israel, un Dios poderoso que libera la esclavitud. En segundo lugar, un Dios poderoso que guía por el desierto y justamente lo hace caminando
delante del pueblo, ¿no? Lo guía. Y por último, un Dios poderoso desea que podamos seguirlo, porque el texto termina diciendo de que, ya le digo, para que no... Termina diciendo el texto que el 21 dice los israelitas, no, en el 21 dice, de día el Señor iba al frente de ellos, en una columna de nube para indicarles el camino, de noche los alumbraba con una columna de fuego, de ese modo podían viajar de día y de noche. Jamás la columna de nube dejaba de guiar al pueblo durante el día y la columna de fuego durante la noche. O sea, Dios le estaba de alguna manera indicando, ¿no?, por dónde caminar, pero en realidad el pueblo tenía que seguirlo para poder llegar, ¿no?, a los límites del Mar Rojo. Lo hice de esa manera. Sí, a ver, otro. Sí. Sí, yo puse como título, puse amor y cuidado de Dios. También enfaticé en que Él no se apartó nunca de su pueblo y que Él iba adelante, delante iba Él de su pueblo. Y después me pregunté, porque como dice, de que la palabra dice de que Él lo llevó por ahí sabiendo, ¿no es cierto?, de que el pueblo se iba a querer volver. Entonces, Dios no cambia su opinión por nosotros. ¿Por qué entonces no cambia nuestra realidad? Porque a veces decimos, fueron a parar 40 años en un desierto, ¿sí? Y a pesar de que Dios sabiendo todo, Él nunca se apartó y estuvo de día y de noche con ellos, dice. De día y de noche. Entonces después, como una pregunta más que nada, para nosotros mismos, nosotros debemos volver verdaderamente al Señor. Entonces, para mí el tema central acá es nosotros que siempre, pero siempre nos desviamos y queremos hacer nuestra voluntad. Y aún así, Él no se mueve, permanece fiel en nuestro caminar. Sí, bueno. A ver, otro, a ver. Alejandra, ¿pudo hacerlo? Sí. Ah, no. A ver. Yo, Sí, a pastor, ver. Sí, Ernesto. Sí. yo puse, iré delante de vosotros y después, como primer punto, el Señor fue delante de Israel, Él protegió a su pueblo en el camino, le dio la victoria a su pueblo, siempre estuvo alrededor de su pueblo, endereza caminos tortuosos y conduce, todos siguen su voz. Bueno, en medio mm, de esa esclavitud en la cual Dios lo liberta, Dios lo saca al pueblo de Israel y realmente le va mostrando a través de esa nube en el día y la columna de fuego en la noche, cómo Dios es un Dios protector, un Dios que los cuida, los protege en medio del desierto, ¿no? Eh, Moisés siempre escuchando la voz de Dios como líder y guiando también a su pueblo, Dios lo va mostrando el camino. Mientras leía un comentario decía que mientras Israel salía de Egipto, pudo ir por un camino más corto eh, por lado de Palestina. Sin embargo, Dios prefirió eh, guiarlos por otro camino porque sabía que iban a tener inconveniente al encontrarse posiblemente en una guerra. Dios simplemente quería mostrarle al pueblo
su protección, pero también que ellos pudieran seguir creciendo en su fe y en su confianza en Dios. Y Él les mostró el camino hasta llegar, ¿no? Mm. Bueno, eso lo... Sí, muy bien, muy bien, muy bien. Sí. A ver, Teresa, que levantó la mano. Sí. Mm. Bueno, yo puse que como tema la presencia de Dios para liberar, conducir y proteger al pueblo en su andar. Mm. Y la pregunta era, ¿cómo se manifestó la presencia de Dios para conducir y guiar al pueblo en esa libertad que les dio? Bueno, en primer lugar, la indicación del camino que no debían seguir, debían evitarlo a través del verbo llevó. Dios toma la iniciativa de llevarlo. En segundo lugar, la indicación del itinerario que debían seguir, donde se utilizó en los versículos el verbo rodear y subir. Los hace rodear el mar rojo y bueno, que suban, ¿no? En la zona de iban. En tercer lugar, la protección constante de día y de noche yendo con ellos. Es decir, ahí el verbo es ir, iba Dios con ellos también, y el verbo guiar, alumbrar y andar, que implican la presencia manifiesta en la teofanía de Dios en ese momento. Y la respuesta conclusiva sería que cuando somos libertados por Cristo, tenemos la responsabilidad de depender, de obedecer la guía del Espíritu Santo en todo momento durante nuestro andar diario. Sí. Sí, Hasta ahí. bien. Sí, gracias, gracias. Sí, hasta ahora hemos visto cómo ustedes hicieron este trabajo. Gracias por haberlo trabajado, pero ahora veamos, ¿no? Cómo es esta historia, esta narrativa del texto, ¿no? Claro, aparece primer tema que pareciera que Dios guía a su pueblo, pero allí Dios guiaba a su pueblo, pero no por el camino cercano, que nosotros sabemos que es camino de la costa, ¿no? Pero estaban los filisteos. Vamos a analizar el texto, ¿no? Estaban los filisteos, eran guerreros, gigantes, ¿no? Entonces, el texto dice que como no estaban preparados, este pueblo, miren que el camino de la tierra de Filisteo, que estaba cerca, es muy cercano para entrar a Canaán, pero que cuando haya guerra, cuando vieren la guerra, que por ahí pueden arrepentirse el pueblo y vuelva a Egipto. Vuelva a Egipto, ¿no? Entonces, ese es un tema pero que guió a su pueblo no por el camino de la costa, sino que hizo que rodeen, ¿no? Rodeen, aquí vemos que hizo que, más hizo Dios hizo, ¿no? Que al pueblo que rodease por el camino del desierto del mar Bermejo sería Mar Rojo. Es decir, que rodeó al pueblo, llevó al desierto, un camino más difícil para entrenar al pueblo, ¿no? Para entrenar al pueblo. Ese es un tema. Por eso el tema central aquí, Dios guía a su pueblo por el camino del Mar Rojo al desierto, tampoco puede ser el tema central, porque, por ejemplo, no es algo concreto y además es parcial, porque después aquí vemos en el texto, habla de los huesos de José. Los huesos de José, Moisés llevó los huesos de José porque eso muestra el pacto, ¿no? Que hizo Dios con José, José con los descendientes cuando saliera de Egipto, que llevara y que
enterrara esos huesos en Canaán. Entonces, allí había un pacto que Dios hizo con José, y después José mantuvo después de 400 años, y se ve cómo Dios es fiel, cumple los pactos, ¿no? Los pactos, y hace que los huesos de José pueda volver a Canaán. Entonces, y después partió de Sucot, asentaron en campo de Etam a la entrada del desierto. Después 21 habla que Dios iba delante de ellos, de día con columna de nube, de noche con columna de fuego. Y estuvo Dios día y de noche, ¿no? Entonces aquí se ve que 22 también, se ve que Dios nunca abandonó a su pueblo, siempre estuvo junto con su pueblo, estando con ellos, ¿no? Entonces, primero, si hablamos que Dios guió a su pueblo, no puede ser el tema central porque no es concreto, además es parcial. Después, segundo, columna de nube y columna de fuego, es más concreto, pero sigue mostrando una parte de la guía de Dios. No engloba todo el texto. Entonces, si apuntamos en esta, digamos, de encontrar el mensaje central, a partir del tema, haciendo la pregunta, contestando la respuesta, y luego escribiendo en una oración este mensaje central, porque si elegimos una parte, estaríamos fracasando en la elección del mensaje central, porque columna de nube y columna de fuego también es una parte de la guía de Dios. Y después, tercero, está este tema de que Israel camina con los huesos de José. Esta parte también muestra una parte de la narración, ¿no? Entonces, hay una narración del texto, a diferencia de la epístola, que la epístola hay una lógica del desarrollo, pero aquí hay una narración. Entonces, pero en esa narración hay que elegir un tema central que pueda alcanzar a todos los versículos, ¿no? Entonces, aquí el tema central sería que Dios guió al pueblo de Israel no por el camino de los filisteos, sino por el camino del desierto. Porque en la narración muestra que habla que el pueblo salió de Egipto, que Dios estaba guiando, pero que el camino de los filisteos de la costa es más cercana, pero como Dios temía que si había una guerra, que el pueblo se arrepintiera y que volviera a Egipto. Entonces, entonces Dios, en vez de llevarlos al camino directo, cercano, hizo que el pueblo rodeara, cruzando el Mar Rojo y caminando por el desierto, ¿no? Para que no se enfrentaran a los filisteos. Y en ese camino del desierto Dios estuvo acompañando con columna de nube y columna de fuego. Esa es la narración. Entonces el tema central sería Dios guió al pueblo de Israel no por el camino de filisteos, sino por el camino del desierto. Entonces la pregunta es, ¿por qué Dios hizo caminar no por el camino corto, sino por el camino más complicado, más largo, más difícil? ¿Por qué? Allí es entrar al texto, ¿no? Entonces la respuesta es porque el pueblo de Dios, ¿no? Acá faltó el acento, porque el pueblo de Dios, cuando vean la guerra, cuando se involucren en la guerra, y que vuelvan a Egipto. Esa era la razón de no llevarlos al camino de la costa, sino por el desierto. Entonces,
esa es la respuesta, ¿no? Entonces, finalmente, en el cuarto paso, la oración del tema central, que sería el mensaje central, sería: Dios sabía que el pueblo de Israel volvería a Egipto por el temor a la guerra e hizo rodear por el desierto y no por el camino directo de los filisteos. Entonces, allí estaríamos apuntando a toda la narración, ¿no? Entonces, de aquí, del tema central, tenemos que hacer un bosquejo exegético, ¿no? Siempre sale el bosquejo exegético. Entonces, Ernesto, que la semana pasada, cuando nosotros encontramos personalmente, me preguntó, ¿cómo hacemos el bosquejo exegético? Sí, del bosquejo exegético nosotros hacemos del mensaje central y de la respuesta, de la pregunta y de la respuesta. Podemos hacer el bosquejo exegético para hacer la predicación, el sermón, ¿no? Entonces, nosotros, como hemos ya practicado con Efesios capítulo 6, verso 1 al 4, entonces ahora vamos a hacer una práctica de cómo hacemos el bosquejo exegético. Entonces, recuerdan que el mensaje central de este texto era la relación justa entre padres e hijos, es que los hijos obedezcan a los padres y honren. Y también los padres deben no provocar la ira, sino criarlo. Ese era el mensaje central, ¿no? Entonces, el bosquejo exegético podemos hacer: los hijos deben hacer a los padres ¿qué? La obediencia en el Señor, deben respetar a los padres, ¿no? Entonces, primero, verso 1 y 2, primero, los hijos deben obedecer, respetar, honrar a los padres. Ese era el primer bosquejo. Y después la razón de hacerlo, verso 2 y 3. ¿Es por qué? Es el primer mandamiento, verso 2. Y después hay una promesa de que nos vaya bien y de bendición de vida larga vida. Eso es lo que dice en el verso 3. Entonces, después el bosquejo 3, los padres deben, ¿qué deben hacer hacia los hijos? Bueno, primero, no provocar a la ira, y después, punto 2, criarlo con amonestación y disciplina en el Señor. ¿Está bien? Entonces, miren que del tema central, nosotros en la respuesta encontramos argumentos para hacer un bosquejo exegético. Entonces, ahora hacemos con bosquejo exegético del Éxodo 13, 17 al 22. Dijimos que el mensaje central es que Dios sabía que el pueblo de Israel volvería a Egipto por el temor a la guerra e hizo rodear por el desierto y no por el camino directo de los filisteos. Entonces, el bosquejo primero es que Dios guía a Israel no por el camino de los filisteos, sino por el desierto, versos 17 y 18. Entonces, su punto, 1, no guía por el camino directo de los filisteos, verso 17. Segundo, por temor a la guerra, ellos volverían a Egipto. Punto 2, el temor de la guerra harían que ellos vuelvan a Egipto, ¿no? Ese es un tema. Y tercero, entonces Dios hizo rodear por el camino del Mar Rojo, haciendo que ellos entraran al desierto. Entonces, verso 18. Y después, punto 2, caminaron con los huesos de José. Es un tema. Y después, punto 3, partieron de Sucot, asentaron en campo de Etam.
verso 20. Después, punto 4, guiaron con columna de nube y de fuego, verso 21 y 22. ¿Está bien? Entonces, de esto, a ver qué le parece de lo que hemos visto hasta ahora. A ver, de este bosquejo exegético. Pastor, Sí. puedo ver que está muy bueno porque es de acuerdo al recorrido que van haciendo Mm, en tema de lugar. mm, Es como que lo asienta ahí en su recorrido geográfico, digamos. mm. Eh, Claro, como porque el tema de cuando a la veces, región verde. el predicador eh, hace un bosquejo parcial del texto, no total del texto, ¿no? Entonces, y es porque no encuentra ni el tema central y el mensaje central. Pero si encontramos el mensaje central, de ese mensaje central, nosotros podemos hacer un bosquejo de acuerdo a ese mensaje central, un bosquejo exegético que hable del texto. Porque muchas veces el predicador elige, cuando leyó 5 o 6 versículos, pero a veces apunta a un solo versículo y después deja de lado otros eh, temas importantes y después como que no profundizó el texto y luego lo que hace es hablar su pensamiento, sus ideas, ¿no? ¿Eh? Eh, Conceptos Sí, por subjetivos y eso, que no haga que el texto hable a nosotros. ¿Está bien? claro, viste el material que hablaba de la narración, del tema del Mm, espacio, de ver mm, también el tema tiempo y espacio, mm, en lo que le va narrando. mm, Y acá pude ver que viendo tal vez el espacio en el sentido de las regiones donde van, las direcciones que van, se completa todo el texto, mm. el Acá, aprendizaje. nosotros en Efesios capítulo 6, 1 al 4, yo le dije que lo importante era el verbo principal, ¿no? Entonces, del verbo principal, ah, hacía la pregunta, el verbo principal era el muy importante de ese texto en caso de las epístolas, cuando narra ese pedacito de mandamiento. Entonces, allí hablaba que los hijos deben obedecer a los padres y honrarles, y después recíprocamente los padres también deben amar a los hijos, no provocar a la ira, y después educarlos con consejo, con enseñanza y con amonestación, ¿no? Entonces, era eso, pero había un verbo principal. Entonces, de ese verbo principal, había una pregunta y la respuesta. Entonces, de esta respuesta, nosotros podemos hacer el bosquejo. Entonces, ¿qué deben hacer los hijos a los padres? Obedecer en el Señor, deben respetar a los padres. Y la razón de hacerlo es porque es el primer mandamiento y es la promesa de que nos vaya bien y que tengamos larga vida. Y después, tercero, los padres no deben ¿qué no deben hacer a los hijos? No provocar a la ira, sino criarlo con amonestación y disciplina en el Señor. Entonces, como que en este bosquejo exegético aparece el texto hablando a nosotros.
hablando a nosotros. Y también aquí, en este bosquejo de la narración, es Génesis y Éxodo, está dentro de la literatura narrativa, ¿no? Entonces está narrando una historia. Entonces está el mensaje central, es que Dios, cuando guiaba, Dios sabía que el pueblo de Israel tenía miedo a la guerra y que volvería a Egipto. Entonces hizo rodear por el desierto. Entonces allí en la narración habla que en vez de llevarlo al camino de la costa, sino que lo llevó cruzando el Mar Rojo al desierto. Desierto. Ese era el tema central. Entonces, el primer punto es que Dios guía a Israel no por el camino de Filisteos, sino por el desierto. Versos 17 y 18. Entonces, allí cuando hicimos pregunta, ¿por qué hizo rodear? Bueno, era por el temor a la guerra, ¿no? Entonces allí no guía por el camino directo de los filisteos, verso 17. Después, su punto es por temor a la guerra, porque Dios temía que ellos se arrepintieran y que volviera a Egipto. Entonces, ¿qué hizo Dios? Hizo rodear por el camino del desierto, verso 18. Y después, 19.2, como es una narración, allí hizo caminar con los huesos de José. Y luego, punto 3, partieron de Sucot y asentaron campo en Etam. Este lugar también es importante porque está hablando que ellos cruzaron el Mar Rojo, ¿no? El Mar Rojo. Y después, cuando guiaba Dios, guió con columna de nube y de fuego. Entonces allí aparece el bosquejo, ¿no? Pero lo que tenemos que tener cuidado siempre cuando hacemos el bosquejo exegético, miren que tenemos que tener cuidado este fenómeno de apartamiento del texto. ¿Qué es el fenómeno de apartamiento del texto? Porque ya hemos hablado desde primer clase que muchas veces en la iglesia los predicadores leen el texto y después hablan otras cosas. O habla un tema, digamos, que no es muy importante que tema central, sino una parte del texto y después el predicador comienza a hablar con ese texto parcial, su opinión o su idea, su enseñanza subjetiva. Un ejemplo, en Éxodo capítulo 13, y bueno, comienza a hablar, leyó ese texto del 17 al 22, pero comienza a hablar solamente de columna de nube y de columna de fuego. Después no, habla que Dios nos protege cuando caminamos y que siempre Dios nos va a proteger con columna de nube de día, de noche columna de fuego y así no tenga miedo. Pero el texto no está hablando solamente eso, sino que el texto está hablando que por qué Dios no llevó por el camino de los filisteos, sino que ese camino de los filisteos era corto, directo, que miren que yo viajé a Israel, me sorprendí que por el camino de la costa de Jerusalén a Egipto, crucé en 1 hora, yendo en colectivo, ¿no? Digo, en coche. Es tan corto, miren que ellos caminando podían entrar en 3 días a Canaán, saliendo de Egipto. Pero mire, Dios, el texto está narrando por qué Dios llevó al desierto, por qué hizo cruzar el Mar Rojo, después hizo
vagar 40 años en el desierto. Ese es el mensaje central, porque ellos temieron la guerra y que Dios, cuando guiaba, tuvo miedo de que ellos que se arrepintieran de haber salido de Egipto y que por miedo a la guerra que volviera a Egipto. Entonces Dios llevó al entrenamiento en la vida del desierto. Ese es el tema central, pero leemos ese texto, pero en vez de hablar eso, si hablamos de columna de fuego, columna de nube, entonces la predicación es parcial, no entendió el texto, no está transmitiendo íntegramente el texto. Entonces hay un fenómeno de apartamiento del texto. Entonces, a veces los predicadores no escuchan el texto, el pasaje, sino que elige un versículo o una palabra que no es lo que dice el texto, pero y después con esa palabra o con ese versículo comienza a hablar sus ideas. Ese es el problema que tenemos muchas veces cuando predicamos y que muchas veces las razones que dan los pastores es que no tienen tiempo para meditar y para investigar el texto, para estudiar el texto. Entonces, como un hábito superficial, y después leen así superficialmente 5 versículos y después eligen, está bien, Dios guiaba con columna de fuego, columna de nube. Y bueno, entonces con eso hace una prédica de que nosotros a veces cuando vivimos en el desierto, Dios nos acompaña con columna de fuego y columna de nube. Entonces, ese texto no está hablando de este tema, porque el texto está hablando por qué Dios hizo llevó al desierto, no por el camino directo. A ver, hasta acá, ¿qué le parece? Entonces, miren, aquí yo escribí, ¿por qué hay fenómeno de apartamiento del texto? Y porque, primera razón, ya le dije, los pastores no quieren escuchar el texto, no quieren investigar, sino que argumentan que no hay tiempo, entonces no hay tiempo para la meditación, para el estudio. Entonces no escuchan y hablan lo que uno piensa, lo que uno ve en el texto superficialmente, ¿no? Y después, segunda razón, es que en base al bosquejo, o considerando a los oyentes, claro, en este tiempo actual del contexto de Argentina, estamos en situación muy difícil, todo es tan ansioso por esta situación económica, entonces solamente consideran a los oyentes y la realidad pastoral elabora el sermón. Entonces, muchos pastores primero piensan en el campo pastoral y a los oyentes y no entrar a meditar el texto. Entonces, eso es lo que hace que haya apartamiento del texto, ¿no? A ver, de esto, a ver, comentarios. A ver, ¿qué le parece, Pastor Eduardo? Sí, es más abarcativo todo. Muchos yo veo y también escucho que eligen solamente un tema para no hablar de mucho, ¿no? Hablar mucho, solamente un tema del texto y empiezan a hablar de eso nada más. Pero es verdad, muchas veces uno piensa más que nada en la necesidad de la gente y también, ¿no? En base a eso, por ahí puede mirar, ¿no? Texto a compartir. Por eso digo, y solamente, ¿no? Uno se puede enfocar más que nada en un solo tema, pero viéndolo de la manera que lo hizo ahora, a Éxodo 13,
más abarcativo. Por eso yo le decía, ¿no? De que yo había, de alguna manera, visto más que nada el obrar de Dios en el texto, de cómo Dios, ¿no? Lo sacó, porque el versículo anterior habla de que Dios lo sacó, ¿no? De Egipto y todo eso. Vi también el tema de que lo guiaba, ¿no? Y lo guiaba al pueblo en el desierto, lo guiaba de antes, pero, o sea, siempre pensando en que lo guiaba por el desierto hasta los límites del Mar Rojo. No lo vi que lo guiaba en Sí, el Mar Rojo. claro. Pero, ¿Entiendes, no? sí, pero entendió por qué Dios no lo llevó al camino Sí, sí, sí. de los Sí, filisteos. sí. Bueno, Claro, yo el me salté texto esa está parte. hablando de eso, ¿no? Entonces, Claro, yo me salté de sí, eso. sí. Entonces, Sí, sí. este fenómeno de salir del texto es porque no hay tiempo, no hay meditación ni estudio para llegar a este bosquejo exegético. Entonces, como no hace eso, uh, lee el texto o quizás usa el texto para su conveniencia, entonces ahí mete sus ideas, su experiencia o su postura, ¿no? Entonces distorsiona el texto y no hay esta fiel humildad en la fidelidad del texto, de que el texto hable a nosotros. Por eso tenemos que hacer meditación, oración, estudio, esa parte ya hemos visto, y luego encontrar el mensaje central y de ese mensaje central hacer el bosquejo exegético, el bosquejo exegético. Y después, en segundo punto, hay personas que tienen confusión entre el bosquejo exegético y el bosquejo del sermón. ¿Qué se trata de esto? El bosquejo exegético es un bosquejo sencillo de lo que dice el texto. Ese pasaje, supongamos, del Éxodo, capítulo 13, 17 al 22. Es en pocas palabras, uno ordenó sencillamente como en la estructura de ese texto haciendo un bosquejo exegético. ¿Está bien? Pero el bosquejo del sermón que después va a usar para el sermón es que una vez que el pastor o el predicador, cuando llegó al bosquejo exegético, luego tiene que hacer un bosquejo del sermón. ¿Por qué? Porque no vamos a predicar solamente hablando el texto, porque del texto, cuando nosotros hayamos comprendido fiel al texto, fiel al texto, después tenemos que considerar el contexto actual, hacer un puente con la realidad y después cómo poder comunicar efectivamente a los oyentes. Entonces, por eso acá dice, en base al bosquejo exegético, tiene que elaborar un bosquejo del sermón dentro del contexto actualizado y también contemplando la aplicación. Entonces, aquí vamos a ver el proceso de desarrollo desde el bosquejo exegético al sermón. Primero, tenemos que hacer el bosquejo exegético. Ese bosquejo exegético, ya le dije, es lo que nos habla el texto, el significado del texto, lo que dice el texto. Primero tenemos que entender. Entonces, en caso de Éxodo capítulo 13, está hablando cuando Dios guiaba, podía llevarlo a la tierra más directa, pero ahí se ve la fidelidad, la sabiduría, la misericordia de Dios, que no lo llevó al camino corto, sino que hizo rodear
porque Dios sabía que el pueblo, por temor a la guerra, se arrepintiera y volviera a Egipto. Entonces hizo rodear, cruzando el Mar Rojo, llevando al desierto, para que haya un entrenamiento. Pero en ese entrenamiento de Dios, pero Dios protegió a su pueblo con barra de nube y con barra de fuego. Entonces, primero tenemos que entender el texto. Ese es primero el bosquejo exegético. Y después del bosquejo exegético, paso 2, hay que hacer bosquejo del sermón. Ese bosquejo del sermón, ¿cómo lo hace? Bueno, con bosquejo exegético más la técnica de relación con el contexto y la aplicación. La aplicación. Tiene que haber entender a los oyentes el campo pastoral y la aplicación, porque si no, muchas veces alguno que dice, yo predico fiel al texto, pero es como que entendió el texto, pero no pudo contextualizar, no pudo conectar, hacer un puente con la realidad y tampoco con la aplicación. Entonces, el bosquejo del sermón, en pocas palabras, es elaborar cómo uno va a predicar en base a ese bosquejo exegético. Y después, tercero, hay que elaborar el sermón. ¿Cómo se elabora el sermón? ¿Cómo se escribe el sermón? En base al bosquejo del sermón más las oraciones del sermón. Y bueno, hay que desarrollar escribiendo el sermón, ¿no? Entonces, allí, este es el proceso. Este es el proceso del bosquejo exegético hasta llegar a 3 o 4 papeles, hojas, cuando nosotros escribimos el sermón, ¿no? El sermón. Entonces, miren, entonces, muchos piensan que el sermón, pueden pensar, entonces el sermón depende del bosquejo exegético. Sí, depende del bosquejo exegético, pero este bosquejo exegético puede haber muchos sermones. ¿Entienden esta parte? ¿Por qué? Porque del bosquejo exegético es lo que uno entendió exegéticamente el texto, pero después, cuando uno, en base al bosquejo exegético, cuando elabora el bosquejo del sermón, puede haber muchos sermones, porque está dialogando, haciendo puente con la realidad y también con la aplicación. Entonces, supongamos, de este bosquejo exegético de Éxodo capítulo 13, 17 al 22, puede haber 3, 4, 5, hasta 10 sermones. Por eso que de un texto, según los pastores, miren que hablan diferentes temas. Puede haber diferentes sermones. Claro, según hacia dónde lo apunte. Claro, por eso. Miren que una vez yo tuve una experiencia. Yo había ido a predicar a Brasil, porque creo que hace como 10 años atrás, yo fui a Brasil, San Pablo, para asistir a una conferencia misionera, y allí una iglesia me llamó para que yo predicara. Entonces yo prediqué y después esa iglesia me hizo una propuesta, que yo vaya un mes. Era el mes de julio, mientras estábamos en vacaciones en el Seminario Tirano, que yo vaya y que yo predique. Entonces, me iba a pagar el hotel, ¿no? Claro, me va a dar buena ofrenda, un tour. Sí, me hizo buen ofrecimiento, pero ¿por qué querían que vaya a predicar un mes? Porque ellos estaban buscando un pastor principal.
Entonces yo era el candidato. Entonces querían conocerme, pero yo le dije, no, no me comprometo, no me comprometo. Al final no fui, porque yo oré, dije que no hay voluntad de Dios que yo de Argentina vaya a Brasil, que dejando todo mi ministerio aquí en este país, porque cuando oré, Dios me estaba diciendo que mi llamado es en Argentina, no, no es en Brasil, ¿no? Entonces le dije, no, no, sin compromiso. Pero un domingo, cuando yo tenía que predicar, creo que Salmo capítulo 1, supongamos, Salmo capítulo 1. Pero había otro candidato que yo predicaba a la mañana, este candidato tenía que predicar a la tarde. Y eligió el mismo pasaje que el mío. Entonces después yo me enteré que este otro pastor eligió exactamente el mismo pasaje que yo. Uy, entonces yo dije al anciano de la iglesia, si quiere yo cambio el pasaje. No, 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 dice que mantengamos mismo Salmo capítulo 1 y nosotros, la iglesia, queremos escuchar dos mensajes diferentes, pero del mismo texto, de Salmo capítulo 1. Entonces, al final yo prediqué a la mañana y el otro pastor predicó a la mañana y el otro estuvo escuchando mi prédica, asistió a la mañana y yo asistí a la tarde y yo también a la tarde estuve sentado ahí en el salón del culto y escuché y el texto era el mismo, Salmo capítulo 1, pero el énfasis, la prédica era totalmente diferente, ¿no? Entonces, miren que por eso del bosquejo exegético puede haber muchos sermones. Entonces, del bosquejo exegético de Éxodo capítulo 13, 17 al 22. Dios guía a Israel no por el camino de Filisteo, sino por el desierto. Caminaron con los huesos de José. Tercero, partieron y asentaron en campo de Etán. Es decir, que esto, verso 20, está diciendo que partieron, cruzaron el Mar Rojo y asentaron en campo de Etán, quiere decir que llegaron al desierto. Llegaron, esto está diciendo el texto, ¿no? Después, en el camino del desierto guiaron con columna de nube y de fuego, versos 22 y 21 22, ¿no? Entonces, ¿cómo puede haber cambios en el sermón? Según diferente énfasis. Primero, con énfasis en el punto 1, ¿no? Si uno pone énfasis en punto 1, es que Dios, ¿por qué no lo llevó al camino corto de la costa, sino al camino del desierto? Es porque hizo cruzar el Mar Rojo. Porque Dios quiere entrenar al pueblo. Dios entrena al pueblo haciendo caminar por el desierto. Entonces, en la prédica, uno que puede predicar haciendo sermón, bosquejo del sermón, enfatizando punto 1, y después punto 2, de llevar lo hueso de José, significa la fidelidad del pacto de Dios, ¿no? Pero ese punto trata un poco corto, pero enfatizar solamente en punto 1. Es decir, que cuando Dios se entera de que espiritualmente, cuando no estamos preparados para luchar contra el mundo, contra Satanás, Dios, para entrenar al pueblo, lleva al desierto. No puede llevar al desierto. Entonces, aunque sea difícil este camino del desierto, pero tenemos que aceptar y recibir el entrenamiento. Ese puede ser el bosquejo del sermón. Después, si enfatizamos punto 1 y 2, podemos decir que caminar con los huesos de José nos habla del pacto de Dios que cumple con su fidelidad. Y miren que
Dios acompañó con columna de nube y fuego. Entonces, creyendo en Dios, tenemos que caminar, aunque sea difícil el camino, o tenemos que caminar con fidelidad, creyendo en su fidelidad. ¿Está bien? Entonces, apuntamos más a la fidelidad de Dios, a la fidelidad de Dios. En base al bosquejo exegético, pero hacemos más énfasis a la fidelidad del pacto de Dios, aunque sea difícil el camino en el desierto, porque Dios no lo llevó al camino fácil, sino camino más difícil, más sacrificial, caminando en el desierto, ¿no? Pero si, punto 3, si hacemos énfasis en el punto 1, 3 y 4, podemos hacer un bosquejo del sermón de esta manera. Cuando el pueblo de Dios no está preparado para luchar, Dios nos lleva al camino de entrenamiento, pero allí Dios nos ayuda en ese camino del desierto. A veces, cuando caminamos, nos hace descansar, nos manda barra de nube, barra de fuego, y Él nos protege. Eso es lo que podemos hacer nosotros. ¿Está bien? Entonces, Está claro, pastor. Ya sí. del mismo mensaje se puede hablar de 3 temas diferentes. Claro. Y bueno, ahí ya Sí. me hizo una idea para un retiro. Sí. A ver, el comentario de lo que hemos visto hoy, ¿no? Entonces, con lo de hoy terminamos este capítulo 2, que nosotros comenzamos con la meditación, con estudio, después elección, descubrimiento del tema central al mensaje central, el bosquejo exegético, y llegamos cómo podemos hacer un bosquejo del sermón. ¿Está bien? Y después, capítulo 3, vamos a hablar de cómo hacer puente del texto al contexto, ¿no? Es decir, un puente entre dos mundos, ¿no? Entonces, ya le dije que hacer el bosquejo exegético no es que terminó el trabajo, sino que si hemos entendido el texto profundamente, qué es lo que está diciendo el texto, ¿no? Entonces, estamos practicando, haciendo ejercicio de cómo entender el texto. Ese es el trabajo exegético, entrar al texto, porque yo he visto muchas veces que no entran al texto, sino que habla lo que no dice el texto y después pasa directamente a hacer el bosquejo del sermón. Eso también está mal. Por eso, primero hay que hacer bosquejo exegético. De ese bosquejo exegético tiene que salir el bosquejo del sermón, y luego, en base al bosquejo del sermón, hay que elaborar el sermón escrito, ¿no? Miren que yo, cuando predico, siempre primero escribo todo, 3 o 4 páginas. Y después... Sí, pastor, estamos aprendiendo, estamos recibiendo Sí. las herramientas. Porque, Ver claro, a veces se confunde comentarios. eso. El bosquejo del sermón se confunde con el bosquejo exegético. Claro, sí, muchos Sí, se confunden. ahí ahora es, claro. Por ejemplo, si ustedes tienen bosquejo exegético ordenado en una carpeta, y de ese bosquejo exegético pueden predicar de ese mismo pasaje. Si predicó año pasado o este año, puede predicar, y después año que viene puede predicar nuevamente, después otro año también puede predicar 3, 4, 5, 6 veces,
con diferente énfasis, según el campo pastoral, según la necesidad de los oyentes. Porque siempre en la prédica hay que hacer puente entre los dos mundos que estamos hablando, el texto al contexto. Entonces, justamente desde capítulo 3 vamos a hacer cómo hacer este puente, la relevancia para el tiempo actual, lo que nosotros entendimos del texto, para que ese texto de Dios que comprendimos pueda hablar al día de hoy, porque Dios habla hoy, ¿no? O según como está escrito, porque ese texto fue escrito hace 3000 años atrás, pero tenemos que hacerle entender a las personas de hoy, del siglo XXI. Entonces, ese puente es la responsabilidad del predicador. ¿Está bien? A ver, comentario, a ver, Ernesto, que vos hiciste la pregunta. Sí. Sí, la verdad que me quedó claro con respecto a cómo se arma, digamos, el bosquejo del sermón. Bueno, ahí los puntos que el bosquejo exegético, luego el bosquejo del sermón y luego recién ir en busca de la elaboración, ¿no? Sí. Seguramente estos pasos me van a ir ayudando a poder ir teniendo esa estructura para armar el bosquejo e ir trabajando sobre las futuras predicaciones, ¿no? Así que está muy bueno, la verdad, así que me quedó claro con respecto a esto, digamos. Eso pasa. Sí, a ver, otros. Sí. Pastor, Mm, sí, a mí me ayudó mucho en el tema de que por ahí a veces nos adentramos en el texto, pero también el tema de ver en dónde estoy entrando, en el sentido que hacer narrativo, el poder respetar todos los conceptos de lo que es un texto narrativo, mm, porque por ahí queremos sacar conceptos como tal vez las cartas o que son a veces conceptos o declaraciones, y- pero adentrarnos que es narrativo o poético, eso es muy importante, ayuda a poder sacar el tema central. Eso es, me ayudó bastante sí. la guía de hoy. Mm. Sí, a ver, otros. Alejandra, a ver, una opinión. No, la verdad que es muy revelador todo lo que estamos aprendiendo, por lo menos para mí. A veces también la enseñanza o las predicaciones que escuchamos son así, ¿no? Tomadas y dadas fuera del contexto de la palabra, ¿no? Y estaría bueno hacer más ejercicios, porque así nos ponemos un poquito más, o por lo menos yo, más ducho con este tema, ¿no es cierto? A medida que uno lo hace, se va haciendo más familiar y más fácil de poder llevarlo, ¿no? Es como uno se enfrenta a algo nuevo y bueno, el ejercicio va a ser, va a dar la posibilidad de que cada vez nos salga mejor. Hay que hacer ejercicios, práctica, ¿no? Claro, recordemos el paso. Primero hay que meditar el texto, ¿no? Hay que meditar el texto, hay que orar, leyendo varias veces el texto. Después hemos visto el paso de estudiar el texto, ¿no? Estudiar el texto. Del estudio del texto, después tenemos que sacar el tema central. Del tema central hacemos la pregunta, de esa pregunta respondemos, y luego el paso cuarto, hay que, en una oración, hay que elaborar el mensaje central. Del mensaje central, en base al mensaje central, uno
hace el bosquejo exegético. Y de ese bosquejo exegético luego hace el bosquejo del sermón. Claro que en ese bosquejo del sermón hay que contemplar el contexto, cómo uno va a comunicar efectivamente en base al exégesis que uno hizo para predicar a los oyentes del día de hoy, del siglo XXI. Recuerdan Predicando con Frescura de Mujini, que el texto no solamente tiene que hablar a los oyentes, pero en el contexto del día de hoy. Si solamente hacemos exégesis, es como que pareciera que la prédica estuviera haciendo solamente exégesis, entonces es muy aburrida y que es como si uno llevara a toda la congregación, a los oyentes al siglo I, en caso del Nuevo Testamento, o en caso del Antiguo Testamento al siglo XV antes de Cristo o X antes de Cristo, entonces la gente se vuelve esquizofrénica, ¿no? Los oyentes, esquizofrénica. ¿Por qué? Porque están viviendo en el siglo XXI, pero continuamente el pastor habla de siglo I, siglo X antes de Cristo. Entonces, ese texto, si uno hizo exégesis, después, fiel al exégesis, lo que no hay que hacer es eisegesis. Eisegesis es meter mis ideas al texto, ¿no? Meter mi criterio, mis anteojos al texto y después usar el texto, no ser fiel al texto. Eso es como que yo estoy por encima de Dios, de la palabra de Dios, ¿no? Como que no estoy con humildad debajo del texto para que Dios hable a mí, ¿no? Por eso es muy importante que haga una buena exégesis, un bosquejo exegético. En base a esto, si entendió el texto, entonces hay que crear el puente considerando el campo pastoral, también cómo hacer la aplicación, pero con buen método de comunicación, con una técnica, como usando técnica de comunicación. Entonces, eso se trata el sermón, bosquejo del sermón. Luego hay que, si uno tiene hecho ese trabajo, hay que escribirlo teniendo, supongamos, una ilustración. Ilustración, hemos visto, es como crear una ventana en la casa, ¿no? Porque si la casa, si no hay ventana, muy cerrada, puede ser ilustraciones que pueden encontrar dentro de la Biblia o fuera de la Biblia, o puede ser de su experiencia también, pero que esa ilustración refleje al texto. Y luego hemos visto que siempre hay que haber una aplicación, ¿no? Tenemos que enseñar a la congregación cómo tiene que vivir ese texto al día de hoy. La aplicación, dijimos que es muy importante, ¿no? Tenemos que decirle cómo tiene que creer y cómo puede uno practicar ese mensaje en la vida cotidiana, en la vida concreta, ¿no? Así que, si no hay más, a ver, ¿algún comentario? ¿Comentario? Sí, yo Sí. quería comentarle también de mi parte, por ejemplo, porque leyendo y escuchando todo lo que usted nos dice para aplicar en lo que es como es la exégesis, ¿no? Para mí yo sigo viendo aún, a pesar de todo lo que usted nos dijo, yo sigo viendo un cuidado muy grande de Dios en este mensaje.
porque dice que Dios sabía que volverían. ¿Y por qué entonces Él lo llevó por el camino más largo? Por cuidado. ¿Y qué cuidado tuvo Él? De que sus hijos no tuviesen temor a las guerras. Yo sigo viendo aún en esta exégesis un cuidado muy grande de Dios, un amor inmenso de Dios por su pueblo. ¿Por qué? Porque Él sabía que era necesario el entrenamiento que Él les iba a dar para esta enseñanza por el desierto. Era muy importante el entrenamiento. Pero ¿por qué lo hacía? Por el cuidado a su pueblo. Entonces yo sigo viendo de mi parte, ¿no? En esta exégesis, un cuidado muy grande de Dios y un amor inmenso. Por eso es que después incluso están los huesos de José, ¿por qué? Por un pacto que él hace, ¿no es cierto? Que él dijo que el Señor iba a venir y que por favor se llevaran sus huesos con ellos. Y aún en esto también el cuidado de Dios en cumplir la palabra del pacto con José, que aún no estaba ya. Entonces, es hermoso lo que usted nos enseña y la diferencia, porque la exégesis tiene que nacer en lo que el Espíritu le revela a cada una de las personas y de ahí sacar, creo yo. Así que la verdad que yo le agradezco su aporte. Sí. Claro, por eso del bosquejo exegético tiene que ser parecido entre los predicadores. No hay que haber miles de bosquejos exegéticos porque el texto dice una cosa, no hay que... miren que el texto, algunos dicen que yo lo puedo como un collar para la nariz, para la boca, para la oreja, para, ¿no? Para todos lados, no es así. Eso es eisegesis. Es porque uno mete su pensamiento en el texto, pero hay que hacer que el texto nos hable. Pero el texto habla una sola enseñanza. No puede haber varias enseñanzas. Entonces, pero del bosquejo del sermón puede ser diferente. ¿Me van entendiendo? Entonces, no vamos a decir que el bosquejo exegético, porque el texto, exégesis quiere decir entrar al texto, que el texto nos hable. Una vez yo fui, una vez acá en Gran Buenos Aires, me invitó de un consejo pastoral porque yo fui a predicar una iglesia bautista y ahí parece que el pastor le gustó lo que yo prediqué. Entonces después me llamó, me dijo que era un consejo pastoral, casi de 150 pastores estaban afiliados. No le voy a decir, ¿no? Pero allí quería que yo un sábado hablara en 4 horas de predicación y comencé a hablar de este tema, de exégesis, pero lo que yo me puse un poco triste, que los pastores no entendían de qué se trataba exégesis, la diferencia entre exégesis e eisegesis. Miren que esta falta de preparación de los pastores para hacer la prédica, entonces, claro, en 4 horas no podía ¿no? Compartir. Hay un moquito que continuamente está dando vuelta y me está molestando, ¿no? Pero como que no podía llegar a entender esa exégesis, esa parte de exégesis, de sacar del texto. Ser fiel al texto. Ese problema tenemos hoy en día en lo púlpito de la Iglesia Evangélica Argentina, y por eso que yo en oración me di cuenta que es muy importante hacer este entrenamiento de la homilética, de la predicación narrativa, y luego pusimos en doctorado en ministerio, no generalizado,
sino que apuntando solamente en homilética, ¿no? Y después maestría en licenciatura también, comenzar a poner más énfasis en la predicación, porque en el púlpito Dios, el texto no está siendo predicado. Sí, lee el texto, no es que no predica el texto, pero una parte. No hace entender el texto. Y a veces también, como usa muchas veces el texto, he visto iglesias que ni siquiera conoce la historia, es el más difícil, ¿no? Una vez fui a la provincia, hablé de que cuando cruzaron el Mar Rojo, el pueblo de Israel allí llegó al monte Sinaí, y cuando hablé esa parte, el pueblo, los oyentes de la iglesia no entendían ni de salida de Egipto, ni que el pueblo de Israel, por qué tuvieron que vivir en el desierto y por qué llegaron al monte Sinaí. No sabían nada. Entonces me tardé mucho tiempo en explicar, pero en la prédica el énfasis no se trataba de eso, pero es decir, que el pueblo de Dios no tiene base bíblica. Entonces no entienden cuando predican. Sí, cuando dan promesa de que Dios nos protege, gloria, aleluya. Dios nos va a proveer, gloria, aleluya. Dios nos bendice. Entonces ahí sí, allí están eufóricos, pero cuando entramos al texto ya, como que muchos, yo tuve experiencia en provincia que, uy, ¿qué está diciendo el pastor? ¿No? Tuve cada vez peor. Entonces, el pueblo de Dios no conoce la palabra de Dios, tampoco lee la Biblia, y que muchas veces entretenemos con música, con actividades, con danzas, con promesa, con profecía, pero que de una buena exégesis no puede conectar con la realidad enseñando la Biblia, la palabra de Dios. Por eso que lo que hoy nosotros hicimos es muy importante, creo, ¿no? A ver, Marlene, que hable un comentario. Sí. Lea, no, me pareció muy interesante, muy bueno verlo de esa manera, más global, digamos, y bueno, y siempre tratar de siguiendo los pasos. Yo en mi caso estoy aplicando, cuesta, pero como decía nuestra hermana Alejandra, también, ir poniendo en práctica, poder ir perfeccionándolo, ¿sí? Sí. Y bueno, y estar ahí más concentrados en el tema, en el texto. Sí, entonces, a ver, yo le doy un texto para que ustedes puedan hacer una práctica de todos los pasos que hemos visto, porque en este capítulo 2 se trataba de pasos concretos de elaboración del sermón. Nosotros llegamos hasta cómo uno tiene que elaborar bosquejo exegético y luego bosquejo del sermón. Entonces, le doy un pasaje bíblico que puedan hacer una práctica. Pero la semana que viene, lamentablemente, no vamos a poder tener la clase. La primera semana de junio, la semana que viene, el lunes que viene, yo a la mañana tengo que ir a Brasil. Tengo que ir a Brasil por un encuentro de misioneros de Global Partner de toda América Latina. Entonces, recién vuelvo el viernes. Entonces, ustedes tienen una semana para hacer prácticas, ejercicio y lectura, ¿no? Lectura, porque ya a partir del capítulo 3,
si ustedes ven el programa, que la predicación es, ¿no? No solamente es algo inentendible, sino es entendible. ¿Por qué es entendible y por qué puedo escuchar y que puedo aplicar en mi vida? Porque creo un puente con la vida real. Miren que si hicimos buen exégesis, no tenemos que quedar allí. Hay un espacio de 20 siglos. Entonces, tenemos que, del exégesis, tenemos que traerlo al contexto de lo hoy, ¿no? Entonces, esa parte, ustedes tienen que leer el libro de John Stott, Crear puente entre dos mundos. A ver, entonces yo le di el libro, capítulo 1, para capítulo 1 y capítulo 2, ¿quién puede exponer? A ver, de ese libro, vamos a ver, vamos a escuchar, no la semana que viene, sino, a ver, la semana que viene, en junio, el día 3 no vamos a tener clase, el día 10. Para el día 10, Teresa, ¿puede usted preparar una exposición de capítulo 1 de John Stott? Y uno sí, ¿Sí? sí, sí. Y después, Para el 10. Ernesto, sí, sí. A ver, ustedes en WhatsApp van a encontrar que yo le di el libro de John Stott para que leyeran. Entonces, ustedes lean durante la semana este libro, porque si bien hasta ahora hemos visto cómo hacer exégesis, ahora vamos a estudiar, vamos a reflexionar cómo hacer un puente, llegando al que la Biblia hable en el día de hoy, que sea actualizada. Miren que esta, a ver, se llama La predicación, puente entre dos mundos. John Stott. Miren, entonces, capítulo 1, introducción, y capítulo 1, Teresa. Si puede. Y después, capítulo 2, Ernesto, ¿vos hiciste la exposición? No, pastor, no lo hice todavía. Entonces, vos hacés capítulo 2. Capítulo 2. Sí. Bueno, ¿Y quién quiere hacer capítulo 3? No, yo, pastor. Ah, sí, y porque son 4 capítulos. A ver, capítulo 4, ¿quién puede hacerlo? A ver, Pastor, lo hago yo sí, no. ¿eh? Sí, bueno. Lo vuelvo a hacer, sí. Sí, claro, este capítulo 4 se llama La predicación como puente de comunicación. Hay que comunicar a los oyentes de hoy en día, ¿no? Entonces, son 4 capítulos. Mandando mensaje. Sí, entonces en capítulo 3 vamos a hablar cómo, que es de bosquejo exegético, cómo hacer puente, porque el sermón tiene... Gladys creo que dice que quiere hacerlo. Gladys. Mandó un mensaje. Ah, sí, está bien. Bueno, sí, gracias. Sí. Gladys. Entonces, hacemos así y si no hay más preguntas, con una oración terminamos la clase.